Bienvenidos a la continuación de la clase sobre la dinámica de los elementos esenciales para las plantas. Esta vez con la segunda parte del tema 4, que trata sobre los microelementos o micronutrientes. Como recordaremos, los microelementos son el hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, cloro y molibdeno. Todos ellos son elementos esenciales para las plantas, a los cuales se les da esa denominación debido a que son requeridos en cantidades muy pequeñas. Su presencia es importante en sistemas que controlan el funcionamiento de las plantas y no forman parte de tejidos estructurales y protoplasmáticos. A continuación mencionaremos algunas funciones de los microelementos en las plantas. El boro actúa en la síntesis del almidón. El cobre es un activador de muchas enzimas en varios procesos metabólicos en las plantas. Entre esas enzimas, las peroxidasas y las catalasas. Y es importante en la formación de clorofila. El cloro actúa en el desdoblamiento de la molécula de agua en la fotosíntesis. El hierro es un elemento necesario en la formación de clorofila, de allí su importancia en la fotosíntesis. Además, tiene funciones en las enzimas que controlan el sistema respiratorio de las plantas y que actúan en la síntesis del ADN. El manganeso actúa en la formación de clorofila y es importante en la activación de numerosas enzimas que tienen que ver con muchos procesos metabólicos en la planta. El molibdeno está asociado estrechamente a la fijación del nitrógeno por las bacterias del género Rhizobium, que establecen simbiosis con las leguminosas, y está envuelto en la reducción de nitrato dentro de las plantas. El molibdeno activa la enzima nitrato reductasa, que cataliza la reducción de nitratos en la planta a formas que pueden ser utilizadas en la producción de proteínas. El zinc juega un papel importante en la síntesis del triptófano y los lípidos. En la segunda columna de este cuadro podemos apreciar la forma en que se encuentran los microelementos en la solución del suelo. El boro se encuentra como ácido bórico o como aniones provenientes de ese ácido. El cobre, hierro y zinc se presentan como iones positivos divalentes o unidos a iones hidroxilo. El manganeso como cationes divalente y tetravalente, y el molibdeno como anión molibdato, y el cloro como cloruro. Esos iones en la solución del suelo pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas o tomados por los microorganismos. Los microelementos que están disueltos en forma de cationes se encuentran en equilibrio dinámico con los que están absorbidos en los sitios cargados negativamente en la superficie de los coloides, mediante los procesos de absorción y desorción a través del intercambio catiónico. Ahora, los microelementos que están presentes en la solución del suelo en forma aniónica, como el boro y molibdeno, pueden ser absorbidos en la superficie de los coloides en sitios con cargas positivas o pueden ser fijados. Los microelementos presentes en la solución del suelo pueden provenir de la meteorización de minerales cristalinos y precipitados. Los materiales parentales pobres en algún microelemento originan suelos deficientes. Otra fuente de microelementos a la solución del suelo es la materia orgánica, que puede suplir en cierto grado estos nutrientes,
una vez que se mineraliza. Y el proceso contrario también es posible. Los microorganismos pueden tomar los micronutrientes en su forma aprovechable e incorporarlo a sus células y tejidos, con lo que quedan inmovilizados. A continuación nos detendremos en algunas propiedades de cada uno de los micronutrientes, comenzando por el hierro. El hierro es uno de los elementos principales en la corteza terrestre, alrededor del 5%. Participa en muchas reacciones que afectan las propiedades químicas y físicas de los suelos. Influye en la disponibilidad de macro y micronutrientes. Los diferentes compuestos de hierro presentan distintas reactividades, desde formas cristalizadas difícilmente solubles hasta formas que pueden pasar fácilmente a la solución del suelo, como los iones férrico y ferroso. Su baja disponibilidad se debe a la tendencia a formar compuestos insolubles. Los óxidos libres de hierro en cualquier estado de hidratación son los responsables del color del suelo. Esto último se ilustra en esta lámina. Cuando en los óxidos el hierro se encuentra como hierro 3 o en forma férrica, que es la forma oxidada, predominan los colores rojizos. En cambio, cuando el hierro está presente como hierro 2 o forma ferrosa reducida, se observan más bien los colores grisáceos o azul verdosos. De modo que a medida que aumenta el grado de saturación del suelo y se incrementan los problemas de drenaje, se pasa de los colores rojizos a los azules o grisáceos. En esta otra lámina podemos notar la variación de los colores debido a los compuestos de hierro 3. A la izquierda apreciamos colores pardos en suelos en los que están presentes oxidróxidos de hierro del tipo goethita, y a la derecha observamos el predominio de colores rojos debido a la presencia de óxidos deshidratados tipo hematita. La disponibilidad del hierro para las plantas dependerá de la forma en que éste se encuentre. El hierro soluble disponible para las plantas se presenta como hierro más 2 en la solución del suelo, o como hierro más 3 en suelos ácidos bien aireados, o formando complejos con la materia orgánica, tanto en forma bivalente como trivalente. Estos complejos que forman los metales con la materia orgánica se denominan quelatos. El hierro insoluble se presenta como óxido de hierro 3 en distintos estados de hidratación o bajo la forma de óxido de hierro 2 e hidróxido de hierro 2 bajo condiciones muy reductoras y muy ácidas. En cuanto al hierro en los complejos coloidales, las posibilidades de que la planta pueda utilizar estas formas son bajas, pero depende del pH, la composición mineral y orgánica. Sobre las propiedades del manganeso podemos acotar que el contenido total de manganeso en el suelo es de 200 a 300 miligramos por kilogramo, pero su contenido total no puede relacionarse con la disponibilidad para las plantas, ya que muchos factores afectan su absorción. Puede ser absorbido por la planta en su forma iónica, como manganeso divalente o tetravalente, o como quelato, y al igual que el hierro, el manganeso es poco móvil en la planta. Entre las diferentes formas
Se establece un equilibrio dinámico que se desplazará en uno u otro sentido dependiendo de las características del suelo. La disponibilidad del manganeso y el predominio de las formas divalente o tetravalente está afectada por el pH del suelo. En relación a la disponibilidad del manganeso para las plantas, se observa que este elemento puede encontrarse en forma soluble o insoluble. El manganeso soluble se presenta en las siguientes fracciones. En la disolución del suelo como manganeso divalente, forma más aprovechable por la planta. En los suelos neutros a ácidos los niveles están en el rango de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4 miligramos por kilogramo. El manganeso absorbido a la fracción coloidal como manganeso divalente, fácilmente intercambiable y en equilibrio con el que está presente en la solución del suelo. Inicialmente como manganeso más 3 bajo la fórmula general de óxido de manganeso con varios estados de hidratación muy activos y fácilmente reducibles a pH 7. El manganeso insoluble se presenta como manganeso divalente o trivalente en óxidos de fórmulas Mn3 o 4, poco activo y no reducible a pH 7, aunque sí a pH 2. Bajo la forma de óxido de manganeso como manganeso tetravalente, prácticamente inerte a efectos de su absorción por la planta, pero que constituye la reserva edáfica del manganeso. En el siguiente esquema se aprecia que el manganeso divalente intercambiable está en equilibrio con el de la solución del suelo, y este último puede ser oxidado a manganeso trivalente, formando óxidos de manganeso 3, con diversos grados de hidratación. El manganeso 3 es susceptible de seguir siendo oxidado a manganeso tetravalente bajo la forma de dióxido de manganeso con un número variable de moléculas de agua, que finalmente se convierte en dióxido de manganeso anhidro insoluble. En este cuadro se muestran los minerales que contienen hierro y manganeso y constituyen las reservas de estos microelementos en el suelo. La columna de la izquierda presenta los minerales que contienen hierro. Vemos que algunos de ellos son óxidos como la hematita y magnetita, carbonatos como la siderita, sulfuros como la pirita, y además se pueden presentar los minerales que contienen hierro como silicatos, hidróxidos y fosfatos. A la derecha se aprecian los minerales que contienen manganeso. Algunos de ellos son óxidos y otros son silicatos ferromagnésicos. En relación a las características del zinc, se tiene que el contenido total de este elemento en suelos agrícolas oscila entre 10 y 300 miligramos por kilogramo, procedente de diversos minerales, silicatos, sulfuros, óxidos y carbonatos. El zinc puede ser absorbido por la planta en su forma iónica, como catión divalente, o como quelato vía radicular o foliar. El zinc disponible se acumula en el horizonte superficial, 2/3 del total. Su movimiento en el perfil es bajo, ya que tiende a ser absorbido por las arcillas y la materia orgánica del suelo. Desde el punto de vista de su disponibilidad, el zinc se encuentra en las siguientes formas: soluble,
intercambiable absorbido en los coloides del suelo y fijado en la red cristalina de las arcillas. En esta última forma no es disponible. Su disponibilidad está asociada a las dinámicas del fósforo y el cobre. En cuanto al cobre, su contenido total en el suelo es variable. Oscila entre 5 y 50 miligramos por kilogramo, en su mayor parte como constituyente de las estructuras cristalinas de minerales primarios y secundarios. También se encuentra integrado en la materia orgánica, en su forma iónica, como ion divalente, en la solución del suelo y absorbido como catión intercambiable en el complejo coloidal arcilloso del suelo. Su disponibilidad se ve afectada por el pH, el contenido de materia orgánica, por la formación de complejos húmicos cúpricos y las relaciones con otros elementos como fósforo, nitrógeno, hierro, aluminio, zinc y molibdeno. Puede ser absorbido por la planta en su forma iónica o como complejo orgánico por vía radicular o foliar. En la planta es un elemento poco móvil. Los minerales que contienen zinc, muchos de ellos son silicatos. También se presentan como sulfuros, óxidos y carbonatos. Los minerales que contienen cobre son sulfuros, óxidos, carbonatos, sulfatos, silicatos, fosfatos y cloruros. En el caso del boro, la principal fuente en el suelo es la turmalina, que es un mineral totalmente insoluble. Otras fuentes son la materia orgánica y el agua de mar. El boro es absorbido por la planta en distintas formas del ácido bórico, ya sea por las raíces o en forma foliar. Las cantidades de boro en el suelo varían entre 2 y 100 miligramos por kilogramo. La mayor parte no es utilizable por la planta. Su disponibilidad en el suelo depende del pH y el contenido de materia orgánica. En condiciones de pH ácido, el boro se encuentra como ácido bórico en la solución del suelo, poco asociado a la fracción coloidal. Al aumentar el pH, el boro se absorbe en las arcillas y esta absorción es máxima a pH entre 7 y 9 y disminuye por encima de 9. La adición de potasio aumenta la disponibilidad de boro debido a la formación de tetraborato potásico de gran solubilidad. Con respecto al molibdeno, su contenido total en el suelo es extremadamente bajo. Varía entre 2 y 2,5 miligramos por kilogramo, en su mayor parte como constituyente de las estructuras cristalinas de minerales primarios y secundarios. También se encuentra como parte de la materia orgánica en su forma iónica, como ion molibdato, en la solución del suelo, y absorbido como anión intercambiable en el complejo coloidal arcilloso del suelo. Su disponibilidad se ve afectada por el pH, los contenidos de óxido de hierro, aluminio y titanio, el contenido de materia orgánica y cantidades elevadas de fosfatos y sulfatos. Al contrario de lo que ocurre con otros microelementos como hierro, cobre, zinc, manganeso y boro, el molibdeno se hace más disponible a medida que aumenta el pH del suelo. Los minerales que contienen molibdeno son, en algunos casos, sulfuros, en otros casos son molibdatos metálicos y en otros casos son
óxidos de molibdeno. La disponibilidad de los micronutrientes está fuertemente condicionada por el pH del medio. Los microelementos hierro, manganeso, cobre, zinc y boro se hacen más disponibles en condiciones de pH ácido, al contrario del molibdeno, que es más soluble a pH superior a 7. En la parte inferior de la gráfica podemos observar mediante ese esquema cómo el molibdeno va pasando a formas más solubles a medida que aumenta el pH y el equilibrio se desplaza hacia la formación de molibdato, que es la forma aprovechable por las plantas. Repasemos algunos puntos claves de este segmento. Los micronutrientes metálicos, hierro, cobre, zinc y manganeso, se encuentran en la solución del suelo en forma de cationes divalentes y también como quelatos solubles. En esa forma son absorbidos por las plantas. Los micronutrientes no metálicos, boro, molibdeno y cloro, se encuentran en la solución del suelo como aniones, borato, molibdato y cloruro, y así son absorbidos por el sistema radical de las plantas. La solubilidad de los micronutrientes está controlada por distintas reacciones que describen el comportamiento de todos o algunos de ellos. Reacciones redox, formación de complejos orgánicos, precipitación, absorción superficial y reacciones biológicas. En los micronutrientes metálicos, el intercambio catiónico juega un papel fundamental. En los no metálicos, las reacciones de fijación son más importantes. Las formas solubles de los micronutrientes son liberadas a la solución del suelo por los procesos de meteorización de minerales que los contienen en su estructura y por la mineralización de la materia orgánica. La disponibilidad de los micronutrientes está condicionada por el pH del medio. Los microelementos hierro, manganeso, cobre, zinc y boro se hacen más disponibles en condiciones de pH ácido, al contrario del molibdeno, que es más soluble a pH superior a 7.